la bienvenida a una nueva transmisión en cada una de nuestras redes sociales. Declaro la bendición del Señor sobre sus vidas y oro para que esta palabra penetre a cada uno de nuestros corazones, trayendo ánimo, trayendo nuevas fuerzas y trayendo una gracia para vencer, para hacer la voluntad de Dios y pelear nuestras batallas que cada uno de nosotros tenemos y obtener la victoria que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. La palabra de esta tarde se titula El poder de la palabra. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra es una espada. Una de las características de la palabra de Dios es que es una espada. Se compara con muchas otras cosas como el agua, que limpia nuestro corazón, que nos purifica, como martillo que rompe la roca, y también como una espada que penetra lo más profundo del ser humano, lo más profundo de nuestro corazón, y como una espada es un arma de autoridad, un arma que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos, la cual nosotros debemos utilizar cada día de nuestra vida. Muchas veces se nos olvida, o por las circunstancias que vivimos podemos dejar de usar la espada y se puede llenar de polvo, pero Dios quiere que nosotros tomemos esa autoridad que Él nos ha dado y utilicemos la palabra de Dios. Como hijos de Dios debemos buscar su palabra, amarla, obedecerla. Y como les dije hace un momento, una de las características es que es una espada encendida, una espada de autoridad. Y en una ocasión el profeta Elías se enfrentó a profetas falsos de Baal. El pueblo de Israel estaba apartado de la voluntad de Dios, se había ido tras los dioses falsos, tras Baal, y dice la escritura que habían 450 profetas y enfrentaron al profeta Elías, hicieron una serie de ritos pidiendo que el verdadero Dios que respondiese con fuego, ese era el Dios real que iban a adorar los israelitas. Y bueno, estuvieron, dice la escritura, desde la mañana hasta la tarde invocando a Baal. Aún se cortaban hasta derramar la sangre, clamando a Baal para que descendiera fuego, y nada, hasta que le tocó el turno a Elías y oró y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Pero más adelante, después que Dios muestra su poder y los israelitas ven cómo el milagro ocurrió, cómo el verdadero Dios consumió el holocausto y descendió fuego, dice que el profeta tomó una espada, buscó la espada y degolló a los falsos profetas, a los profetas de Baal. Él utilizó el poder, ¿verdad? Tomó la autoridad, tomó la espada. Asimismo nosotros, Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos autoridad a través de su palabra. Y por eso debemos utilizarla, por eso debemos tomarla, no solamente leerla, sino declararla. ¿Cómo la utilizamos? Declarándola, profetizándola en nuestra vida, en cualquier circunstancia que estemos enfrentando, tomar esa autoridad. Dice en Efesios 6, versículo del 16 al 18, está hablando en este pasaje sobre la armadura de Dios. Cada uno de los instrumentos de la armadura es comparado con la armadura del soldado romano. Y dice en el versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que Dios nos ha dado, la autoridad para quebrantar al enemigo.
Dice la Escritura que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, nosotros, allí mi hermano, es tiempo de que cada uno de nosotros nos levantemos a profetizar, a declarar la verdad de Dios. Muchas veces el enemigo quiere llenar nuestra mente de mentiras, de confusión, de tristeza. En este tiempo de cuarentena, de pandemia, muchas veces puede llegar la duda, el temor, pero debemos declarar lo que dice la palabra de Dios. Utilizar esa espada y que todo argumento, toda altivez que se levante sea derribado en el nombre de Jesús. El versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ahí vemos que la palabra y la oración van de la mano. ¿Cómo vamos a utilizar la espada? En la oración, declarando la palabra profética, declarando lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. Un ejemplo, si hay enfermedad, dice Isaías 53:5, si estás enfrentando enfermedad, dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos sanados. Si hay necesidad económica, hay estrechez, dice Filipenses 4:19, bueno, que anotes estos pasajes para que los declares sobre tu vida, sobre cualquier adversidad que estés pasando. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si hay opresión, si hay ataduras y necesitas liberación, el Salmo 146:7 dice que Jehová liberta a los cautivos. El Señor vino a libertar a los cautivos, a destruir toda obra del enemigo. Si hay ansiedad, si hay preocupación, si hay estrés, dice 1 de Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades, de nuestras batallas. Estos son algunos ejemplos de versículos con que nosotros podemos orar y declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Y de acuerdo a cualquier situación que estemos enfrentando, tenemos que tomar esa autoridad en la palabra del Señor. Y la oración va de la mano, como dije, con la palabra de Dios. Dice Santiago 5:13-16, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos ver, mis hermanos, el poder de la palabra en la oración. Cuando declaramos la palabra, vemos la respuesta. Se rompen las cadenas, hay liberación, hay sanidad, hay restauración. Dice, ¿está alguno enfermo? La oración de fe sanará al enfermo. En estos días hemos sabido de muchas personas que se han contagiado del virus, del COVID-19, y hemos orado, estamos orando todas las noches, de 8 a 9 de la noche, nos conectamos por las redes, y hemos estado orando por todas esas personas, y para la gloria de Dios se han sanado. Todavía hay personas batallando, pero están mejorando. Entonces hay poder en la palabra de Dios. Cuando nosotros declaramos sanidad, declaramos que por la llaga de Cristo hemos sido sanados, declaramos que ninguna enfermedad, ninguna plaga, dice Éxodo, ninguna plaga de la que el Señor mandó sobre los egipcios vendría sobre los israelitas, sobre el pueblo de Dios, porque Él es Jehová nuestro sanador. Y así infinidades de versículos, de palabras de fe, de palabras de sanidad, de palabras de liberación, de provisión. Los salmos son poderosos, sobre todo en el área de la guerra espiritual, de la oración, de la intercesión, cuando estamos siendo perseguidos por el enemigo, cuando estamos enfrentando batallas fuertes. Los salmos de David
el Salmo 18, el Salmo 144, el Salmo 91 y muchos salmos. Tú puedes tomar y entrar en la oración y declarar esa palabra, declararlo en tu tiempo de oración, en familia, y declarar que se rompe toda cadena, toda atadura del enemigo, y vas a ver la gloria de Dios. Nosotros lo hemos visto con el paso de los años, y cada vez que hemos tenido una batalla, el Señor nos ha sacado en victoria, pero ha sido muy importante utilizar la espada del Espíritu, utilizar la palabra de Dios. Hay un testimonio de hace muchos años. Yo estaba como de 15 años, 14 años aproximadamente, y en la iglesia donde estábamos vino como una epidemia de conjuntivitis, y varios hermanos estaban contagiados, y recuerdo que muchos iban con lentes oscuros porque, bueno, se les hinchaban los ojos, igualito iban a la iglesia. Entonces, bueno, yo recuerdo que entre ese grupo de los contagiados estuve yo, y era tan fuerte el malestar que da como arenilla en los ojos, y yo recuerdo que tenía era como un panfleto que nos habían regalado en la iglesia un tiempo anterior, y decía escrituras de sanidad. Recuerdo que habían como 20 o 30 versículos de sanidad, y una noche de esas que estuve batallando, recuerdo yo me echaba remedios naturales, creo que manzanilla, pero todo el mundo decía que el proceso era una semana por lo menos para curarse. Entonces yo recuerdo que me paré una madrugada, y del malestar me paré y empecé con ese panfleto a declarar cada versículo. Busqué todos esos versículos y empecé a orar, declarar cada uno de esas palabras sobre mi vida, y declarar sanidad, que se desaparecía ese virus, que se secaba, que se consumía en el nombre de Jesús. Y milagrosamente el Señor me sanó, me recuperé. Yo creo que ya al día siguiente, a los 2 días, ya estaba bien, totalmente normal. Y siempre recuerdo ese testimonio del poder de la palabra. Así que, mi hermano, si estás debilitado en la fe, si estás deprimido, triste, abrázate de la palabra de Dios. No busques las noticias de abajo, busca las noticias de arriba, y declara esas palabras de vida sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre esa situación que estás enfrentando. Una de las Biblias que son muy buenas para orar, para profetizar, son las Biblias de promesa. Allí sale, ya te dice para provisión, para sanidad, te menciona muchos versículos que son promesas para uno declararlas, promesas para cada uno de nosotros, mis amados. Vamos a estar orando en esta tarde, dándole gracias a nuestro Dios por su palabra. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Tu palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Tu palabra que rompe cadenas. Tu palabra, Señor, por el cual fueron creados los cielos y la tierra, Señor. En esta tarde yo declaro sobre cada vida, Señor, fe. Declaro que su espíritu se fortalece, Señor. Te pido que levantes a cada discípulo, a cada hijo tuyo, Señor, que está debilitado, que está sin fuerza. Oro para que renueve su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros nos levantemos a declarar la verdad tuya, a declarar tu palabra, Señor, a declarar que el enemigo huye ante el poder de tu palabra, Señor, a tomar esa espada, esa autoridad que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre todos los que están enfermos. Declaramos que por la llaga de Cristo fuimos sanados. Por la llaga de Cristo tu pueblo ha sido sanado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, bendición. Que todo el que está triste, abatido, sin fuerzas, Señor, se llena de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice tu palabra que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza está en ti, Señor, y toda ansiedad se va, toda tristeza se va, y viene el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Mis amados, Dios les bendiga.
Nos conectamos nuevamente en una próxima transmisión. Abraza esta palabra y ponla por obra. Y vas a ver la victoria en todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga.